La tarde había dejado un brillo húmedo sobre las piedras del patio, y el yarumo, alto y generoso, respiraba con la paciencia de los árboles que conocen el peso de la altura y el ritmo de las lluvias menudas. En la casa de Usaquén, todo estaba dispuesto con un orden que no pretendía asombrar a nadie: manteles claros con un borde discreto, cubiertos que conservaban pequeñas marcas de familia, flores elegidas sin afán de ostentación, velas cortas con la mecha recortada para que no se inclinara la llama. La celebración por el retiro de Luna Márquez de Santa María no era un despliegue, era una manera de agradecer al tiempo lo que había permitido construir. La sala recogía la luz con suavidad, el corredor tenía ese olor recién lustrado que recuerda a madera cuidada, la cocina conservaba el último aliento del horno y una tibieza que parecía sostener la tarde por unos minutos más. El patio, semitechado, ofrecía a los ojos un mosaico de sombras y reflejos. En la pared, el tono pálido de la piedra hacía de fondo una mesa auxiliar donde descansaban vasos, servilletas y una jarra de agua con rodajas de limón. Luna caminó sin prisa entre los arreglos. En su cuerpo no había cansancio, solo un tipo de calma que ella acostumbraba a cultivar cuando algo importante exigía serenidad. El trabajo había sido durante años una cartografía de decisiones pequeñas, encadenadas con una paciencia que suele confundirse con frialdad. A Luna nunca le molestó esa confusión. Prefería que el mundo creyera que la movían los números, porque en esa idea los números terminaban por volverse amables. El retiro, más que una meta, era un pliegue del camino. No había hecho promesas de viajes ni planes ruidosos, se había prometido a sí misma atender el jardín, leer los cuadernos que esperaban en la estantería, repasar fotografías, ordenar papeles con el gusto que produce el acto de cerrar con limpieza. Los primeros invitados llegaron cuando el cielo todavía conservaba un rastro dorado. La casa los recibió con su respiración baja. Alguien dejó un abrigo en un respaldo, alguien se demoró frente a un cuadro pequeño que nadie mencionaba y que, sin embargo, siempre detenía los ojos atentos. El sonido de los pasos fue dibujando una coreografía doméstica, y el murmullo, apenas levantado, marcó un compás suficiente. En la mesa principal, los platos esperaban sin ansiedad. En una credenza, a un costado, la bandeja de las copas estaba colocada con una geometría que delataba el gusto de Luna por las líneas rectas, filas parejas, brillo discreto, una servilleta doblada con exactitud en la esquina izquierda, un cuchillo de postre que señalaba, sin intención, el centro del conjunto. Cerca, una lámpara baja ofrecía una luz cálida que volvía dorado el cristal. Simón Santamaría Márquez llegó con puntualidad casi ceremoniosa. La formalidad le daba un aire de control que no siempre correspondía a su estado interior. Acomodó las llaves en el lugar en el que siempre las acomodaba, apoyó la cartera con la misma exactitud que repetía desde hacía años, revisó el reloj aunque no le hiciera falta, y se dejó envolver por la compostura de la casa. Juliana Lleras Velasco entró un poco después, sus pasos medidos parecían calcular la luz con la precisión de alguien que entiende el efecto de cada gesto. La ropa caía con un peso exacto, como si todo, desde el peinado hasta el brillo del zapato, hubiese sido pensado para deslizarse sin rozar. En su rostro había una serenidad aprendida, y en su presencia, la voluntad de que nada se saliera de una línea que solo ella conocía. Ofelia Velasco de Lleras, su madre, aportó una elegancia antigua, discreta, con ese tipo de sonrisa que no invade y, no obstante, llena el espacio con una benevolencia que muchos agradecen. Amalia, la nieta de Luna, rondó la terraza como un pequeño satélite, interesada por las gotas que a veces quedaban suspendidas en el borde de las hojas, hipnotizada por el alfabeto sutil de la lluvia. No hubo discursos largos. El retiro, para Luna, no pedía palabras solemnes, pedía, en todo caso, un silencio cómodo. La casa se prestó para ese deseo, y la tarde, que ya quería ser noche, permitió que los tonos se volvieran cada vez más suaves.
El patio respiró una brisa fría que subió desde Chapinero como un recuerdo de la altura. La ciudad, más allá de los muros, se acomodó en la pausa de un domingo que anunciaba la forma concentrada del lunes. La bandeja de las copas, que permanecía quieta, reclamó un gesto, alguien la acercó a la mesa auxiliar con una naturalidad que no buscaba centro. Sobre el mantel, el vidrio reflejó la lámpara con un brillo contenido. El espumante esperaba con su ímpetu propio de celebración moderada. En el conjunto, nada pretendía sobresalir, esa era, en realidad, la intención. Luna tomó una copa cuando el murmullo se deslizaba hacia el tono que precede a todo brindis. La espuma subió con docilidad, dibujando un borde que parecía calcular la arquitectura del cristal. A Luna le alcanzó el primer segundo para notar algo. No fue un pensamiento completo, ni un juicio. Fue la sombra de un olor que no pertenecía a la botella, la leve persistencia de un tinte que diferenciaba el líquido de su memoria, un peso mínimo en la curva de la espuma. El cuerpo recordó antes que la mente quiso razonar. La experiencia, que en algunos se confunde con dureza, en Luna era simplemente una forma atenta de oír a los detalles. A lo largo de los años había aprendido que casi todo lo importante se anuncia con una variación discreta, un retraso que se repite, una cifra que no cuadra, una mirada que se evita en el mismo punto, una servilleta que, por primera vez, no cubre el borde acostumbrado. El gesto que siguió no podría llamarse sospecha. Fue un acto de mantenimiento, una maniobra menuda de quien endereza un marco torcido sin interrumpir la conversación de los otros. La mano de Luna, con su compostura de oficio, bajó la copa a la charola, la movió apenas, tomó otra idéntica, y acomodó su postura para que ese tránsito no tuviera el brillo de una decisión. Nadie pareció notar nada. La casa continuó su respiración, y el murmullo, su hilo. El agradecimiento llegó después, no como una arenga, sino como una frase natural que el grupo supo recibir con palmas suaves. El cristal cantó un sonido pequeño que, por un instante, se confundió con la llovizna detrás de la ventana. El tiempo, entonces, hizo lo que hace cuando quiere enseñar algo sin declararlo, se descompuso en pequeños eventos. En el rostro de Ofelia se dibujó un cansancio súbito, un frío que recorrió los brazos en el orden de un escalofrío, una incomodidad que buscaba asiento para no volver más grande la incomodidad. El cuerpo, que se expresa con pocas palabras, dejó claro que necesitaba una escena distinta. El movimiento que sucedió no fue un desorden, fue una organización inmediata. La casa realizó el mapa que tenía disponible. Alguien acercó un abrigo, alguien reunió documentos, alguien llamó a la clínica, alguien aseguró la puerta. El auto salió al empedrado con una prudencia que prefería la firmeza al apuro. Bogotá, afuera, tenía ese tono gris que parece velar por lo que ocurre puertas adentro. La clínica San Isidro de Chapinero recibió a todos con su forma de orden. En el pasillo había un blanco que no lastimaba, una iluminación que no imponía, un olor a limpieza que no necesitaba explicación. El personal hizo lo que hace cuando el protocolo no tiene fisuras, elaboró la secuencia con una serenidad que termina por calmar el pulso de los presentes. Luna, sentada en una esquina que no estorbaba, sostuvo el bolso de Ofelia como se sostiene una promesa temporal. No pedía respuestas. Precisaba, tan solo, escuchar que el cuerpo de Ofelia había sido puesto en un camino de recuperación. El reloj marcó las horas sin exigencia. En la ventana, una piel de gota se desplazó despacio, como si el vidrio aprendiera lenguas nuevas bajo la lluvia. Cuando la madrugada acomodó su propia claridad, Luna repasó con su método la secuencia de la noche. No buscó dramatizar nada, necesitó, únicamente, ordenar. El gesto de la copa, el olor que la memoria consideró ajeno, la espuma que persistió un segundo más, el desplazamiento de la bandeja a 2 dedos de su posición previa, la servilleta colocada con una holgura que no había tenido, la
Mano que se detuvo un instante donde antes no se detenía. En su mente, una cuadrícula antigua recibió los hechos y los alineó sin violencia. Los pensamientos de Luna nunca gritaban, a lo sumo, asentían. En el asiento contiguo, una revista sin fecha ofrecía letras que nadie pensaba leer. En el piso, un reflejo de lámpara formaba un óvalo pálido. En el aire, el rumor del hospital se mezclaba con la idea de que la ciudad, en esas horas, baja el volumen para que algo delicado ocurra sin tropiezos. Con Ofelia estabilizada y un informe provisorio que no decía más de lo que podía decir sin imprudencias, la casa recuperó su lugar en el mundo. Regresar de madrugada tiene, a veces, el sabor de una tregua. El patio, todavía húmedo, dejó que el olor de la piedra se volviera el centro. La lámpara baja, al encenderse, devolvió a la sala su aspecto recogido. La bandeja, en la credenza, brilló con esa timidez que tienen los objetos que han ejercido un papel y desean reposar. Luna encendió la pantalla donde dormía el registro de las cámaras. No confía en ellas como quien teme, confía como quien respeta una herramienta. El pasado cercano, puesto en pequeños rectángulos, desfiló ante sus ojos con una cortesía sin pretensión. Las imágenes le ofrecieron una cronología que la memoria ya había bosquejado. Una mano trasladó la charola, otra mano colocó la servilleta con una intención diferente, un cuerpo se inclinó hacia las copas con una familiaridad que no le correspondía, una botella cambió de sitio, no para mejor, sino para construir un triángulo que la costumbre no dibujaba. El conjunto, visto a la velocidad justa, no parecía un plan, sino una serie de acciones que, montadas una sobre otra, arman un propósito. Luna no buscó nombres en esas acciones. Buscó la constancia de lo distinto. Cuando la constancia de lo distinto se hace evidente, la tranquilidad deja de ser ingenuidad y se convierte en un acto deliberado. En el estudio, al lado de la ventana interior que mira al patio, descansaba el cuaderno de separadores. El amarillo pertenecía a los riesgos, el verde a los cuidados, el azul a los agradecimientos. Luna abrió el amarillo. La palabra riesgo no le provocaba zozobra, le producía la misma sensación que una llave bien puesta en su cerradura, saber que hay un mecanismo para encauzar lo imprevisto. Escribió una lista breve, más parecida a un esquema que a una alarma: conservar copia de las grabaciones, inventariar botellas, registrar horarios precisos de servicio, anotar movimientos inusuales en la credenza, repasar pausadamente el informe provisorio de la clínica cuando esté disponible, evitar interpretaciones hasta que las formas hablen solas. Cerró el separador con un movimiento que podría confundirse con un gesto estético. Abrió el verde. Anotó: acompañar a Ofelia en controles, ofrecer a Amalia una explicación a su medida sin contaminar su mirada, observar a Simón y a Juliana desde una prudencia que no renuncia a la claridad. Pasó al azul. Escribió: agradecer al personal de guardia, agradecer al cuerpo de Ofelia su capacidad de volver al ritmo, agradecer a la casa su manera de no desmoronarse. El amanecer llegó con una claridad que no se derrama, una luz que prefiere ordenar que imponer. En la cocina, el ruido del hervidor acompañó el primer café. La taza, fina y resistente, calentó las manos de Luna. Afuera, los pájaros encontraron una duda entre dos ramas. Adentro, el reloj de pared escogió un segundo un poco más lento que el resto. Bogotá, en esas horas, tiene una presencia que a veces se confunde con un consejo. La altura, el aire frío, el cielo que se guarda el azul más intenso para ciertos días de paciencia, y la lluvia que se anuncia sin estridencia, forman un modo de estar que no precisa de grandes lecciones. Luna agradeció ese clima, no como se agradece un regalo, sino como se agradece una compañía. En algún punto de la mañana, Amalia dejó sobre la mesa un dibujo con hojas de yarumo. Los trazos eran gruesos, el verde había sido elegido con ahínco,
y en la línea del borde se adivinaba un temblor pequeño que no delataba miedo, sino concentración. El papel, por su simpleza, otorgó a la casa una nota de inocencia. A veces, la inocencia no ilumina nada, pero evita que las sombras se hagan demasiado densas. Luna lo colocó entre las páginas de un libro que hablaba de jardines y pensó que el acto de guardar cosas sencillas es, en sí mismo, un resguardo. El resto del día se ordenó con actividades sobrias. La cocina volvió a llamarse cocina, la sala recobró su composición de sala, el patio se rehizo en su paciencia de patio. La bandeja fue lavada y secada con un paño que no deja pelusas, y las copas, al volver a su lugar, dieron un sonido pequeño, casi una sílaba de cristal, que la casa supo reconocer. El teléfono permaneció donde debía, y cuando vibró fue para cosas que no alteraban el mapa. El jardín, agradecido por la llovizna de la noche, ofreció un olor terroso que invitaba a la quietud. Luna caminó por él con el respeto de quien conoce a sus plantas por sus ritmos. Al pasar junto al yarumo, levantó la vista. Sus hojas, abiertas como manos, parecían sostener una calma que no se negocia. Por la tarde, el papel del retiro dejó de ser solo un símbolo. A Luna le resultaba natural pensar en documentos como quien piensa en puentes. Un testamento bien escrito, un criterio de autonomía bien detallado, un conjunto de instrucciones que no vuelven pesado el día a día, todo ello construye caminos. Llamó a su abogado, Esteban Arbeláez Botero, no para prender alarmas, sino para recordar que las casas se mantienen firmes no solo por la solidez de sus paredes, también por la claridad de sus planos. La conversación se pautó para el día siguiente, y con eso bastó. La mente, cuando encuentra un próximo peldaño, desiste de inventar precipicios. El cielo se volvió a nublar pasado el mediodía, del costado oriental llegó un manto gris que bajó la temperatura y encendió el deseo de una luz pequeña sobre el aparador. La casa agradeció esa luz. Las cosas tienen, a veces, modos discretos de pedir compañía. Luna se sentó en su escritorio con la intención de registrar en una hoja lo que ya estaba registrado en la mente. Un inventario sencillo ocupó la página: hora aproximada del brindis, ubicación de los invitados, posición de la bandeja, movimientos extraordinarios, registro de cámaras conservado, informe de clínica en espera. En el margen, una anotación para sí misma: evitar adjetivos. Los adjetivos son pesados, los hechos suelen ser livianos y, por ello, se acomodan mejor. A media tarde, la ciudad sostuvo ese pulso que hace de Bogotá un lugar peculiar, una mezcla de actividad contenida y pausa tolerante. Los buses trazaron sus rutas con un rumor constante, los cafés abrieron su vapor, las calles se sostuvieron en una compostura gris. El jardín se volvió más oscuro, y el yarumo, más profundo. En la alacena, el orden de los frascos ofreció, sin proponérselo, una sensación de suficiencia. El día, en su conjunto, había sido largo, pero no pesado. La memoria de la noche anterior participaba del presente como un hilo fino que pasa entre los dedos, se siente, no molesta, puede guiar. Cuando cayó la tarde, la casa eligió la versión más amable de sí misma. La lámpara del corredor, la luz de la sala, el brillo apacible en el marco del espejo, formaron un conjunto que protegía. En ese conjunto, la bandeja volvió a tener un lugar simbólico, no por lo que había ocurrido, sino por la oportunidad de devolver a cada objeto su dignidad cotidiana. Las copas, limpias, devolvían la luz en pequeñas lunas y, vistas de lejos, parecían pronunciar una promesa tranquila: mañana será un día de pasos simples, cada paso lo bastante firme para no necesitar ruido. La noche avanzó un poco más, y Bogotá decidió regalar una llovizna breve. El sonido sobre el tejado se integró al silencio como una música de fondo imposible de descomponer. En el estudio, el reloj marcó una hora razonable para decir basta.
Luna abrió el cuaderno y revisó de nuevo los separadores. En el amarillo, añadió, conservar prudencia, no dar por sentado, observar sin inventar. En el verde, añadió, cuidar la rutina, mantener el sueño, oír al cuerpo. En el azul, añadió, agradecer por la lucidez, agradecer por el sustento, agradecer por las herramientas. Cerró el cuaderno con la misma sencillez con la que había cerrado tantos documentos en su vida. El gesto, repetido durante años, guardaba una forma íntima de consuelo. Antes de ir a descansar, Luna caminó hasta el patio una vez más. El aire tenía una frescura amable, la especie de frescura que despeja sin herir. Se detuvo bajo el yarumo y dejó que el volumen del mundo se acomodara. Las hojas, inmóviles y a la vez vivas, sostuvieron la sensación de un techo vegetal. La piedra, todavía un poco húmeda, devolvió al aire un olor antiguo. La casa, detrás, mantuvo su equilibrio. La ciudad, al fondo, respiró como si los cerros hicieran de diafragma. El relato de la noche se volvió un pensamiento paciente. La copa que no bebió no iba a convertirse en fantasma, iba a ser un punto de partida. Los puntos de partida, cuando se nombran con calma, eligen caminos que no exigen violencia. De regreso al interior, apagó las luces en el orden que su cuerpo conoce de memoria, primero la del corredor, luego la de la sala, por último la del estudio. Cada apagón se transformó en una línea de descanso. En el dormitorio, la ventana dejaba ver una mínima porción de cielo, apenas bastaba para comprobar que la noche estaba allí, extendida, sin pretender nada. La cama, hecha con pulcritud, recibió el peso de Luna con la misma paciencia con que recibe cada noche el peso de la vida. El sueño no llegó enseguida, pero tampoco se hizo esperar. El cuerpo, satisfecho por haber encontrado un mapa, se rindió a la cadencia de la respiración. La mente, reconocida por haber elegido la claridad antes que el juicio, se dejó llevar por una corriente lenta. La casa, ya del todo en silencio, sostuvo a sus habitantes con una lealtad que no requiere testigos. Al filo del sueño, un último pensamiento cruzó como una brisa: el orden, más que una disciplina, es una forma humilde de valentía. En esa afirmación, el día se cerró. La sección se dejó en reposo como se deja una semilla en un suelo bien preparado, sin apuro, con confianza en lo que harán el tiempo, la altura y la lluvia. Mañana llegarían los siguientes pasos, y cada paso tendría su lugar. La copa, la espuma, el olor, la bandeja, la servilleta, el cristal, la clínica, el pasillo blanco, el informe, el cuaderno, los separadores, la letra estable. Todo encontraría su sitio en una trama que no necesitaba héroes, solo constancia. Y en esa constancia, la calma. Y en la calma, la verdad. Y en la verdad, el descanso. La mañana se instaló con una claridad organizada. El cielo, sin vanidad, propuso una luz sutil que entró por el corredor, se posó en el borde de la mesa y convirtió el polvo en un brillo honesto. La casa, que había sabido sostener la noche, eligió un ritmo nuevo para el día. El hervidor marcó el primer hito con su rumor breve, la taza, tibia, volvió manejable el pensamiento. Luna Márquez de Santa María reconoció en ese orden pequeño la forma de una promesa: todo lo que se desordena puede reencontrar su lugar si se enumeran los pasos con la humildad de quien no pretende resolver el mundo en una sola jugada. El cuaderno de separadores regresó a la mesa con su utilidad silenciosa. El amarillo recibió los renglones de verificación, conservar duplicados de las grabaciones, anotar con hora y minuto la secuencia capturada, cotejar la posición de la bandeja, del mantel y de las botellas según los fotogramas. El verde aceptó una nueva lista breve: confirmar el estado de Ofelia en la clínica, preparar una visita en horas prudentes, evitar que Amalia quedara expuesta a conclusiones innecesarias.
El azul se reservó para un acto posterior, agradecer los mensajes de cortesía que habían llegado sin exigir respuestas. El lápiz, siempre del mismo grosor, dejó sobre el papel una caligrafía uniforme que fue ordenando el ánimo como se ordenan los estantes cuando una casa quiere volver a sentirse casa. Bogotá extendió su pulso de lunes con una mezcla de prisa y disciplina. Las avenidas respiraron su aliento de tránsito, los cerros, al fondo, ofrecieron un contorno que nunca olvida su propia altura. En ese marco, Luna puso en marcha la secuencia que había anotado en la víspera. El despacho de Esteban Arbeláez Botero quedó agendado para el mediodía con la naturalidad de un trámite que no busca dramatismo, solo claridad. No había urgencia teatral, había diligencia. Los documentos de propiedad, los resúmenes de cuentas, el testamento ya consolidado y algunos anexos con criterios de autonomía fueron reunidos en una carpeta donde cada pestaña tenía un propósito y ningún adorno. La carpeta, más que un símbolo, era un andamiaje. Sostener permitiría caminar sin inventar precipicios. El sistema de cámaras entregó su memoria con obediencia técnica. Las imágenes, vistas sin apuro, confirmaron lo que el cuerpo de Luna había advertido en la espuma de una copa. Un desplazamiento mínimo de la charola, un triángulo de botellas que no coincidía con el patrón habitual, una servilleta corrigiendo el borde de un modo novedoso, una secuencia de manos que, vistas en conjunto, ya no parecían una casualidad sino un diseño de pequeñas insistencias. En la pantalla, los rectángulos mostraron la hora con dígitos que no mienten. En el papel, Luna transcribió esa hora con la sobriedad de quien sabe que cada cifra pisa un terreno distinto al de las impresiones. No buscaba culpables, buscaba constancias. El jardín, discreto, acompañó la tarea con la respiración vegetal que las casas agradecen. El yarumo dejó sus sombras como un encaje sobre la piedra. El aire se movió lo suficiente para recordar que los días son una suma de microclimas. La cocina añadió a ese cuadro una segunda taza de café y el pan que, al romperse, perfumó el ambiente con una alegría sencilla. La administración del ánimo también forma parte del cuidado, anotó Luna en el separador verde. Cuidar es mantener la cadencia cuando la mente querría apresurarse. La llamada a la clínica San Isidro de Chapinero devolvió una actualización sobria. Ofelia continuaba estable, los controles marcaban un curso razonable y la prudencia clínica recomendaba una vigilancia sin interpretaciones excesivas. Las palabras técnicas, aunque impersonales, ofrecieron un sostén que había que aceptar con gratitud. La experiencia enseñaba que los hechos prefieren hablar a su ritmo. Dejar que hablen era, quizá, la forma más difícil del autocontrol. La casa, con su luz de media mañana, ayudó a sostener esa paciencia. Antes del mediodía, Luna cruzó la ciudad hacia Chapinero Alto con una carpeta en el bolso y una lista foldida en la mente. Bogotá, vista desde el interior de un auto prudente, alternó sus ritmos con lealtad, un semáforo más lento, una calle con árboles generosos, una esquina donde el vendedor de tintos parecía conocer el movimiento exacto para servir sin derramar. La oficina de Esteban eligió para sí la estética de la sobriedad. Las estanterías no intimidaban, las sillas ofrecían un asiento que evitaba los énfasis. Los papeles, cuando saben que van a ser entendidos, se portan mejor. La sesión de trabajo fue una continuidad del estilo de Luna: enumerar, verificar, enlazar. El testamento recibió notas que no alteraban su estructura sino que la volvían más precisa. El fideicomiso proyectado consolidó un cauce para que la generosidad no dependiera de emociones futuras. Los poderes para decisiones clínicas y patrimoniales fueron revisados con el esmero de quien pule un borde para que no lastime. El propósito no era blindar por miedo, era construir puentes. Un puente permite cruzar sin mirar abajo. Confiar en la ingeniería del texto produce una tranquilidad sin espectáculo. Los anexos, al final, perfilaron los guardianes de ruta en caso de ausencia.
Ninguna frase apuntó contra una persona, todas apuntaron hacia un principio: preservar la libertad de quien la ha ejercido con lucidez. De regreso en casa, la segunda fase del plan aguardaba su turno. El nombre de Xiomara Quintero Mosquera ocupó un renglón entero en el separador amarillo por una razón sencilla: mirar es, a veces, un oficio que conviene delegar para no perder la serenidad. El oficio de Xiomara no era el de la intrusión barrosa, era el de la alineación metódica. Su forma de trabajar prefería los documentos a los rumores, los horarios a las hipótesis, los extractos a los juicios. Luna preparó para ella un sobre sin adjetivos, copia de los registros de la noche, inventario de botellas con fotografía y hora, lista de quienes manipularon la mesa según la cámara, referencias discretas de pólizas y rutinas financieras que podían cotejarse. Dejar bien puestos los datos es un acto de respeto. Los datos, cuando llegan desordenados, pierden su don de evidencia. La tarde descendió con una nube que borró el azul. Bogotá realizó una de sus transiciones súbitas, el aire se volvió más frío de golpe, el patio puso lustre a su piedra, las hojas del yarumo ensayaron un temblor rítmico. La casa aceptó ese cambio y barajó las luces. El estudio encendió la lámpara más baja, la cocina devolvió un calor sencillo, el corredor suavizó su penumbra. En esa luz, los papeles se leen mejor, pensó Luna mientras marcaba con un clip la secuencia exacta de la bandeja en fotogramas consecutivos. El gesto de la servilleta, antes casi invisible, adquirió un relieve nuevo cuando se observó con paciencia. La constancia de lo distinto, otra vez, dibujó su contorno. Al final de la tarde, llegaron a la bandeja mental de Luna algunas piezas periféricas que también debían alinearse: los mensajes de cortesía por la velada, una nota de Amalia sobre una tarea escolar, una solicitud pendiente en el conjunto residencial. La vida insiste en su deseo de continuidad hasta en los días que parecen pedir exclusividad. Integrar lo común a lo extraordinario evita ese desequilibrio que las narraciones dramáticas buscan y que la realidad rechaza por instinto de conservación. Luna compartimentó sin dureza, respondió lo que podía en pocos minutos, aplazó lo que admitía espera, dejó sin abrir lo prescindible. Administrar la tensión también es una forma de defensa. Cuando la noche ya estaba instalada, el sobre para Xiomara quedó listo junto a la puerta. La carpeta de Esteban guardó su lugar habitual y el cuaderno recibió una constancia sencilla: la jornada había movido piezas sin ruido. El cansancio, lejos de ser peso, se pareció a la satisfacción que dejan las tareas concluidas con método. Bogotá eligió lluvia breve, el tejado la tradujo en golpecitos que invitaron a un descanso medido. El dormitorio esperó con su orden intacto. El sueño, cuando llegó, no tuvo escenas estridentes, prefirió imágenes de archivo: la piedra, la bandeja, la servilleta, el brillo de una lámpara sobre el cristal. La mañana siguiente decidió ser más clara. El sol, sin excesos, soltó una banda de luz que cruzó la sala y puso en evidencia la textura de la madera. La ciudad se comportó como un sistema que entiende su propio diagrama. La primera noticia del día vino de la clínica. Ofelia seguía una curva razonable, los signos se acomodaban, la prudencia mantenía su nombre. La segunda noticia, más intencional, la fabricó Luna al entregar a Xiomara el sobre preparado. No hubo urgencias expresadas, sí la expectativa tranquila de que la observación rigurosa suele encontrar lo que debe cuando el material está bien dispuesto. En el separador verde, un renglón nuevo pidió algo sencillo: sostener la rutina de Amalia y la de la casa para que ninguna quedara a merced de interpretaciones ajenas. Xiomara devolvió la primera constancia de su método con plazos que no se sienten como espera. Revisar no es un acto de velocidad, es una práctica de forma. Las primeras verificaciones, indirectas y silenciosas, suelen rendir frutos discretos: horarios de compra que no calzan con los usos declarados,
reservas en restaurantes de zona G que aparecen con una cadencia curiosa, cambios recientes en pólizas que abrazan contingencias con una generosidad extraña, solicitudes de evaluación en el hogar geriátrico El Yarumo con una precipitación que no conviene si de cuidado real se trata. Ninguna pieza, por sí sola, compromete a nadie. La proximidad de todas entre sí empieza a sugerir un mapa. Luna recibió esas señales como se reciben las isobaras en un parte meteorológico. No dicen todavía que habrá tormenta, pero enseñan el dibujo del viento. La reacción no fue interiormente punitiva, fue organizativa. Un inventario de llaves se actualizó, un registro de accesos al garaje se exportó, una lista de quienes habían prestado apoyo en la velada se cerró con nombres y horas para impedir que la memoria editara, una verificación de compras de supermercado de las últimas semanas se descargó para detectar repeticiones anómalas. La casa, mientras tanto, se sostuvo en su conducta amable, el jardín, en su estilo de confidencia vegetal. A media semana, la clínica trajo palabras más definidas sin abandonar su prudencia. Había trazas que justificaban la incomodidad vivida por Ofelia y que no pertenecían a lo que se espera de una noche de celebración. Los términos fueron cuidadosos, como corresponde a lo que no busca señalar, sino describir. A los ojos de Luna, la frase clave no fue la sustancia sugerida, sino el matrimonio entre tiempo y soporte. La hora del malestar coincidía con la hora del brindis. La copa, como objeto, dejaba de ser un símbolo y se convertía en la intersección de rutinas alteradas. La bandeja, el triángulo de botellas, la servilleta, las manos, el reloj. La aritmética de la sospecha no es una suma de suposiciones, es un tejido de repeticiones anómalas. El nombre de Simón Santamaría Márquez fue tratado por Luna con la delicadeza que se reserva a las cosas que duelen y, aún así, necesitan claridad. El de Juliana Lleras Velasco ocupó la línea siguiente por razones obvias. No hubo juicios privados redactados en el cuaderno, sí una regla explícita para sí misma, abstenerse de crear narrativa donde aún se requiere evidencia. La evidencia, sin embargo, crecía como crecen los musgos en las piedras, silenciosa, persistente, inevitable. Xiomara agregó a su carpeta una cronología de almuerzos y cenas que, puestos sobre un calendario, se acercaban entre sí como los puntos de una constelación. En otra sección aparecieron consultas breves y reiteradas sobre residencias de cuidado que priorizaban velocidad sobre evaluación. En otra, un registro financiero con entradas y salidas que exigían más explicación de la que los usos cotidianos conceden. Para entonces, el círculo de cuidado en torno a Amalia había sido reforzado con actos pequeños que, a la larga, son los que más protegen. Tareas escolares al día, horarios respetados, una conversación mínima sobre la salud de su abuela Ofelia sin detalles que no correspondían a su edad, momentos de jardín en los que el lápiz y el papel sirvieron como un puente hacia la calma. El Yarumo, de nuevo, sostuvo la escena con la generosidad de su sombra. La casa logró, incluso, alojar un gesto de celebración correcta por el retiro de Luna, no una fiesta, sino la gratitud por el tiempo abierto que empezaba y que, paradójicamente, estaba siendo inaugurado con papeles que afirmaban autonomía. En ese contexto, el nombre de la inspectora Camila Pardo, del CTI y de la Fiscalía, apareció como consecuencia natural del respeto por los procedimientos. No irrumpió en la historia como un estruendo, se insinuó con la formalidad de quien entiende que la verdad, si es verdad, no requiere luces fuertes. La carpeta que Luna había puesto en orden con Esteban, los registros que Xiomara había compilado con paciencia, los reportes de la clínica y las notas del cuaderno fueron, pieza a pieza, hallando su lugar ante una mirada institucional que sabe escuchar sin invadir. La casa no cambió su respiración por ese motivo, la mantuvo. Cambiar la respiración en exceso concede al miedo una licencia que no merece. Llegó una tarde larga de cielo nublado en que Luna practicó el arte de la espera diligente. La espera diligente no es pasiva, tiene tareas,
revisar los respaldos, consolidar la lista de agradecimientos atrasados, incorporar 3 renglones a la descripción de la secuencia de la bandeja para evitar lagunas, enumerar con pulcritud las visitas hechas y las llamadas recibidas desde la noche del brindis. En el margen izquierdo del cuaderno, una nota para el futuro, escrita con trazos iguales, recordó una regla que conviene fijar: verificar siempre antes de multiplicar hipótesis, dejar que el patrón hable, ceder a la evidencia del horario que necesita. Esa noche, la lluvia eligió intensidad y luego descanso, como si ensayara su propia partitura. El dormitorio recibió a Luna con la misma cama ordenada, las mismas cortinas que dejan una endija al cielo, la misma mesa de noche que, al apoyar la lámpara, parece prometer que el mundo será entendible en la mañana. El sueño, al llegar, se llevó con suavidad las esquinas de los pensamientos y dejó, en cambio, las superficies lisas de las cosas que están bien puestas, la bandeja en su lugar, la servilleta plegada, el mantel tenso, la copa que no se bebió, la clínica con su blanco correcto, el despacho con su madera tranquila, la firma puesta donde debía, el sobre entregado a quien sabe mirar. Al día siguiente, con una luz que no necesitó imponerse para hacerse notar, la casa confirmó que la estrategia silenciosa seguía dando frutos. Xiomara avisó, en el lenguaje sobrio de los informes, que las piezas periféricas hacían coro, cambios de itinerario sin explicación suficiente el día del brindis, un pago adelantado en un establecimiento donde la reserva posterior no causaba extrañeza, 2 consultas de asesoría sobre capacidad clínica en fechas demasiado próximas a la celebración. La palabra correlación no apareció escrita, pero el dibujo podía verse. En paralelo, Esteban cerró con precisión los anexos pendientes del fideicomiso y dejó en claro la gobernanza del patrimonio sin fisuras, así como los límites entre cuidado real y administración interesada. La inspectora Pardo, por su parte, consolidó su presencia amable. La palabra cadena de custodia entró en escena con la limpieza de un término que sabe su trabajo. Los registros de video, las copias, los inventarios y los papeles firmados por Luna dejaron de ser objetos privados y se convirtieron en materiales con destino público controlado. La casa, sin embargo, no mudó de ánimo, continuó siendo una casa. El olor de la madera a media mañana, la nota de humedad en la piedra, la sombra quieta del yarumo, la taza de café con su calor exacto, el papel que recibe bien la tinta, todo ello insistió en que la vida puede sostener su gentileza en medio de procedimientos. La sección se inclinó hacia su cierre con la misma calma con que había abierto. Los hechos se alinearon hasta donde podían, sin forzar lo que aún necesitaba tiempo. La aritmética de la sospecha, paciente, dibujó un contorno que ya no se podía ignorar. En el cuaderno, el separador amarillo ganó una frase que funcionaba como norte: cuidar la precisión para que la verdad no pierda su forma. En el verde, otra: proteger el descanso para que la mente no invente lo que no debe. En el azul, la más breve de todas: agradecer la claridad cuando llega, agradecer el silencio cuando conviene. Afuerita, Bogotá ensayó un cielo partido, la mitad con nubes, la mitad con una promesa de despeje. Adentro, la casa eligió luz intermedia. La bandeja, lavada y guardada, durmió en el estante alto como duermen los objetos que conocen su dignidad y no piden tributo. La copa que no fue bebida dejó de ser una anécdota y se convirtió en una bisagra. Del otro lado de esa bisagra esperaban los papeles ya limpios, los registros que encajan, la mirada que no se distrae, las instituciones que saben ir sin ruido, el nombre de quienes tendrán que dar cuenta de sus costumbres, y el jardín con su ley de continuidad. Bajo el yarumo, el aire cerró el día con una claridad simple. La paciencia no es una espera vacía, es la forma más alta del orden. Con esa certeza, la noche guardó las páginas y les permitió asentarse. Mañana, el mapa seguiría creciendo, y el paso siguiente,
Cuando llegara, encontraría su sitio exacto. El día se abrió con una claridad que no imponía decisiones, solo ofrecía superficie para apoyarlas. La casa, con su respiración de orden discreto, parecía haber elegido una cadencia más lenta que la del resto de la ciudad. El hervidor marcó el ritmo de salida de los pensamientos, el café templó el pulso, el cuaderno de separadores aguardó su turno sobre la mesa con la paciencia de los objetos que han aprendido a esperar. La sección amarilla, dedicada a los riesgos, recibió primero el trazo leve de una verificación, respaldos de vídeo almacenados en 2 dispositivos distintos, copia sellada en sobre opaco, inventario de botellas y cristalería firmado con fecha. La sección verde, reservada a los cuidados, anotó horarios de descanso, tiempos de lectura breve, paseo de jardín, acompañamiento a Amalia en su tarea. La sección azul, para los agradecimientos, quedó abierta para más tarde, como si supiera que el día tendría méritos que reconocer. Bogotá decidió, a su manera, una mañana fresca. En la ventana, el perfil de los cerros se recortó sin dramatismo, el aire, limpio, dejó entrar una luz que prefería el matiz a la contundencia. En ese telón, el oficio de Luna encontraba su mejor versión, no el de la empresa que había sido, sino el de la mujer que convirtió la experiencia en un método para vivir. A media mañana, los pasos fueron encontrando su sitio. La llamada de confirmación a la clínica San Isidro de Chapinero devolvió palabras sobrias y eficaces, evolución estable para Ofelia, controles a ritmo prudente, recomendaciones sencillas. Las frases clínicas, cuando no se ceden, alivian como una mano que no aprieta. El despacho de Esteban Arbeláez Botero recibió a Luna una vez más con su madera quieta. El encuentro no requirió preparativos espectaculares, bastó el orden de las pestañas en la carpeta y la concordancia de los anexos para que el derecho hiciera lo que mejor sabe, fijar bordes, señalar caminos, impedir los resbalones que nacen del entusiasmo o del miedo. El fideicomiso quedó blindado con términos que no buscaban el brillo de una frase, sino la obediencia de un mecanismo, el testamento, saneado de lagunas, los poderes, ajustados para que fueran instrumentos y no armas. Luna los repasó con la tranquilidad con que se comprueba un puente antes de cruzar. La claridad jurídica, bien administrada, no es un espectáculo, es una música de fondo que permite que todo lo demás conserve su compás. Regresar a casa después de una sesión así tuvo el sabor de una tarea cumplida que no aspira a trofeos. En la cocina, la taza de la mañana fue reemplazada por otra que perfumó el aire con su propio acuerdos. El yarumo filtró la luz del mediodía y la convirtió en una malla tibia sobre las baldosas. El estudio encendió una lámpara baja para el siguiente tramo. Xiomara Quintero Mosquera, puntual en los plazos que no prometen sorpresas, había hecho llegar una carpeta intermedia, una cronología refinada de movimientos financieros, reservas y visitas que, puestas sobre un calendario, dibujaban una figura. No era una acusación, era un contorno. El contorno de casi todo lo humano, pensó Luna, aparece mucho antes que su nombre. La carpeta de Xiomara evitaba todo adjetivo, y esa economía la volvía más elocuente. Había columnas para horas, columnas para lugares, columnas para objetos manipulados y columnas para movimientos registrados por sistemas que no dependen de la memoria. Las visitas a restaurantes de zona G en fechas próximas a la celebración, los cambios solicitados a pólizas que, en otros contextos, habrían sido rutinarios, las consultas sobre residencias geriátricas con prisa ajena a la evaluación serena, la aparición ocasional de horarios que no calzaban con las actividades declaradas, todo ello, en conjunto, ofrecía una partitura. La música, por ahora, era tenue, suficiente para orientar una escucha atenta, insuficiente para llenar un teatro con su tema. Luna aceptó la medida justa de ese equilibrio. La tarde avanzó con la diligencia suave que hace posible lo importante.
Inspectora Camila Pardo, del CTI de la Fiscalía, organizó la primera visita formal con una cortesía que no necesita adornos. La palabra, cadena de custodia, entró a la casa con su profesionalismo aprendido: registrar, lacrar, enumerar, sellar. Los respaldos de video pasaron de ser piezas íntimas a convertirse en evidencias con destino regulado, los inventarios dejaron de ser listas domésticas y se volvieron documentos con validez más allá del domicilio. La bandeja, las copas, el triángulo efímero de botellas adquirió una segunda vida bajo nomenclaturas que no admiten interpretaciones rápidas. La visita fue sobria, respetuosa, metódica. En ese método, la casa mantuvo su respiración. Nada en el procedimiento exigió estridencia, nada en el ánimo de Luna pidió venganza. Ordenar no es perseguir, es cuidar. Al cerrarse la puerta tras la inspectora, la atmósfera interior no cambió de naturaleza. El corredor siguió oliendo a madera limpia, el estudio mantuvo su luz justa, la cocina prometió el consuelo de un poco de pan. En el cuaderno, la sección amarilla anotó un verificado al lado de respaldos, la sección verde, una pausa breve recomendada por la propia letra de Luna, la sección azul, un agradecer a CTI por la claridad del procedimiento. Ese hábito de medir con palabras pequeñas lo que en otros tendría el tamaño de una exclamación mantuvo la sección en la órbita serena que se había propuesto desde el principio. A media semana, la clínica aportó una pieza menos difusa. Los hallazgos en el cuerpo de Ofelia concordaban con una exposición puntual a sustancias incompatibles con una copa de celebración. La frase, de nuevo, evitó la grandilocuencia y se limitó a describir lo que el cuerpo había dicho. Para Luna, el valor estuvo en la coincidencia de dos relojes, el del malestar de Ofelia y el del brindis. La bandeja dejó de ser un objeto de decoración y se consolidó como punto de intersección entre rutinas alteradas. La constancia de lo distinto, esa secuencia de gestos que la cámara devolvió como si hubiese querido quedarse con una parte de la noche, ascendió un peldaño en el mapa. La atención se desplazó entonces a la topografía emocional, sin abandonar la topografía administrativa. La casa, que había sabido ser un escenario, necesitaba ahora mantenerse como refugio. Amalia encontró en el jardín su aula más amable y en el papel, una forma de trazar el mundo: hojas de yarumo en verde insistente, bordes marcados, sombras resueltas con un gris inventado. Luna vio en esos dibujos un respiradero para el relato, un recordatorio de que un hogar se sostiene tanto por los papeles correctos como por la dulzura mantenida. Acomodó horarios para que nada de lo urgente comiera el tiempo de lo esencial: tareas completadas, meriendas sin prisas, lectura compartida a una distancia donde las palabras no pesaran. El nombre de Simón Santamaría Márquez ocupó los márgenes con una densidad que pedía delicadeza. Los hechos lo tocaban por proximidad, por hábitos, por la figura que unía su vida con la de Juliana Lleras Velasco. La tentación de redactar una historia, como quien busca unir piezas con la sola fuerza del deseo, fue conjurada por la disciplina escrita desde los separadores: dejar que los datos encuentren su orden, no fabricar un orden para los datos. Aún así, Luna no renunció a la intuición que, en los años, había salvado tantas veces sus decisiones. Cuando muchas pequeñas cosas empiezan a empujar hacia el mismo punto, conviene fortalecer los bordes. Fortalecer los bordes no es alzar muros contra las personas, es ajustar los mecanismos que preservan las libertades. En esa línea, Esteban cerró sin fisuras la gobernanza del patrimonio: llaves de acceso bajo inventario, autorizaciones escalonadas, comunicaciones registradas, firmas consecuencia de validez. Nadie quedó excluido de los lazos afectivos, varios quedaron lejos de las palancas administrativas. Las residencias geriátricas, esas que embellecen la palabra cuidado con promesas de eficiencia, fueron puestas en su lugar: opciones que se evalúan con tiempo, no atajos que se toman por desespero. El hogar geriátrico El Yarumo,
que en algún momento había sido mencionado con premura, quedó suspendido como un nombre más en una lista que solo se abriría si la vida lo pedía. Mientras tanto, la casa, la real, con su yarumo de sombra generosa, siguió siendo el centro. Xiomara trabajó entre bastidores con su técnica sigilosa. Las rutas de consumo, antes dispersas, mostraron un patrón, los itinerarios, una proximidad curiosa con ciertos pagos, la consulta repetida sobre conceptos de capacidad en días contiguos al brindis, una urgencia que no calzaba con el cuidado genuino. En su informe, la palabra tendencia apareció 2 veces, no como moda, sino como tracción, algo, en las costumbres, tiraba hacia un lugar. Las piezas no culpaban por sí solas, pero pedían una mirada que no se dejara distraer por el brillo de la superficie. En la portada de esa carpeta intermedia, Xiomara escribió solamente, convergencia. Fue suficiente. La inspectora Pardo reapareció con el mismo tono que la había presentado, sobrio, atento, profesional. Explicó el itinerario del procedimiento con la precisión de quien sabe que el orden también abriga. La cadena de custodia siguió sus estaciones: recepción, lacrado, transporte, registro. Las horas fueron asentadas con trazo parejo, los nombres con letra legible. La casa, otra vez, no perdió ni un milímetro de su compostura. Luna acompañó el itinerario con el respeto de quien comprende que las instituciones no fueron inventadas para asustar, sino para impedir que la arbitrariedad decida por todos. A partir de ese punto, la historia dejó de parecer una suma de hechos aislados para convertirse en un pliegue. En el pliegue, se acomodaron sin choque la clínica y el jardín, la oficina y el patio, el papel y el pan tibio de la merienda. La vida no suspendió su costumbre de mezclar lo extraordinario con lo simple. La compra de hortalizas en el mercado de barrio convivió con un correo de confirmación de la fiscalía. La revisión del estado de una lámpara compartió la tarde con la elaboración de un listado de visitantes. El ajuste del reloj de pared coincidió con una verificación de horarios. Esa convivencia no desencajó a Luna, la fortaleció. El orden, en su biografía, siempre había sido un puente discreto, jamás una barrera. En las tardes nubladas, la casa encontró la música exacta para no enmudecer, el chasquido de una página que se pasa, la cucharilla contra la taza, la lluvia breve contra la teja. Amalia, al terminar una tarea, se concedió el derecho a inventar una historia con dibujos donde el yarumo terminaba siendo un paraguas gigantesco que abrigaba a todos los de la casa. Luna colocó ese papel en la puerta interior del estudio como quien fija una brújula. Los símbolos, cuando son buenos, no hacen ruido, orientan. Hacia el final de la semana, Esteban presentó el cuadro final de los documentos, anexos cosidos, cláusulas limpias, anexión de certificados, repositorio de copias, actas de notificación preparadas. Cada línea evitó la tentación de castigar, prefirió el lenguaje de la cautela. Los términos no señalaron dedos, trazaron carriles. En paralelo, Xiomara consolidó su cronología en una línea de tiempo que, vista desde la altura de la mesa, parecía una ruta de navegación. La inspectora Pardo, con esos materiales, programó la siguiente estación. El relato había logrado sostener su compás, uno que rechaza la teatralidad y privilegia la precisión. La presencia de Simón en el tejido administrativo se redujo a lo necesario, sin sobresaltos ni ceremonias. La de Juliana perdió brillo en la medida en que el papel reemplazó a la postura. La de Ofelia ganó la nitidez respetuosa que merecen quienes han estado en el centro de un estruendo involuntario y empiezan a salir de él con dignidad. La de Amalia se mantuvo en la zona protegida: clase, merienda, dibujo, lluvia, sueño. Luna, fiel a su mapa, se permitió una conclusión sobria: el equilibrio de una casa depende tanto de los procedimientos como del tono con que se los ejecuta. La ciudad, mientras tanto, continuó con su calendario propio.
El tráfico encontró alivios inesperados, las nubes jugaron a dividir el cielo en bandas, el viento cambió de barrio sin estridencias. En un momento de media tarde, el sol entró al patio de una manera oblicua y convirtió cada borde en un acento suave. La bandeja, ahora retirada a su anaquel, reflejó brevemente ese destello. Pareció decir, sin voz, que los objetos guardan memorias sin rencor cuando se los trata con respeto. El fin de semana trajo un descanso discreto. La casa eligió ser casa con una vocación aún más pronunciada, cocina convertida en centro calmo, sala usada para leer sin relojes, patio abierto a un aire que no pelea por entrar. Luna revisó el cuaderno con el mismo cuidado con que otros revisan un altar. El amarillo registró, en renglón breve, que las pruebas habían encontrado su carril institucional. El verde dejó por escrito una receta para el sueño: luz baja, lectura corta, respiración medida, gratitud. Antes de cerrar los ojos. El azul recogió 3 nombres con su razón de gratitud: personal clínico, por la mesura; inspectora, por el método; Xiomara, por la exactitud. En ese clima, Esteban envió una nota simple: los documentos quedaban listos para reposar a no ser que fueran llamados por necesidad. Reposar, en la gramática jurídica, es una palabra que descansa a su vez. La carpeta, entonces, volvió a su estante con la dignidad de lo que está bien hecho y no requiere presencia constante para demostrar su valor. En la cabeza de Luna, esa quietud fue un premio que no solicitó. No hubo grandes anuncios. Hubo, en cambio, precisión sostenida. La fiscalía no apuró su paso más de lo que corresponde, la casa no lo aceleró tampoco. La correspondencia breve siguió su curso. Los ruidos innecesarios quedaron fuera del marco. Lo que sí entró, consolidándose, fue una sensación de orden justo. En ese orden, el cuerpo de Ofelia encontró una curva de recuperación cada vez más limpia, y el ánimo de Amalia, una constancia amable que los niños agradecen sin saber nombrarla. Simón pareció aprender, a su manera, una prudencia tardía. Juliana se diluyó en la superficie de sus movimientos. Una tarde de cielo rayado, Xiomara notificó que sus verificaciones habían llegado al punto en que lo privado deja de ofrecer más materia y lo público debe continuar. No se refirió a culpables, prefirió, de nuevo, la palabra convergencia. Con ella, cerró su carpeta como se cierra una puerta silenciosa, sin molestar a nadie, sin permitir corrientes. La inspectora Pardo confirmó recepción y recién entonces, por primera vez, la casa percibió que un tramo había sido completado. No se escuchó un aplauso, se escuchó el leve sonido de una página que pasa. En la noche que siguió, Luna salió al patio con una taza que aún daba calor. El yarumo sostuvo su sombra como un techo paciente, la piedra devolvió el olor de la lluvia de la tarde, un insecto de luz mínima cruzó por encima de la mesa como si apuntalara una línea imaginaria. El relato había recorrido la distancia que separa la intuición del marco. Del marco hacia adelante vendrían los nombres, los oficios públicos, los idiomas del proceso. En el interior de la casa, sin embargo, la música seguiría siendo la misma, la de una quietud activa, sin complacencia ni pereza. Antes de entrar, Luna pensó en el trayecto de la bandeja, del salón al anaquel, del símbolo al inventario, de lo doméstico al formato, de la sospecha al papel. En esa trayectoria se resumía el espíritu de toda la sección. El orden, por su cuenta, había ordenado. La noche aceptó ese resumen y cerró la puerta con el clic exacto de una cerradura bien aceitada. En el cuaderno, una sola frase, repartida entre los 3 colores, quedó como legado del día: cuidar la forma para que el fondo no se pierda, cuidar el fondo para que la forma no se vacíe, agradecer lo suficiente para no confundir silencio con abandono. La casa durmió bien. El jardín, también. Y la ciudad,
que entiende las historias que se escriben sin subir la voz, acompañó con su altura una certeza sencilla: cuando el procedimiento encuentra su compás y el ánimo su tono, el resto se acomoda. La mañana siguiente no prometía menos, prometía lo justo. Y lo justo, en la vida de Luna, había pasado a ser la medida mayor. La mañana llegó con una claridad sin estridencias, como si hubiese aprendido de la casa el arte de entrar sin interrumpir. El corredor respiró madera limpia, la cocina eligió el rumor breve del hervidor, el patio se dejó cubrir por un aire fresco que venía de los cerros. El yarumo, con su sombra generosa, ordenó el espacio como un paraguas vegetal. En esa arquitectura de calma, la historia se dispuso a cerrarse sin golpes, con la misma prudencia con que había sido escrita. Las piezas, a su ritmo, encontraron su lugar. La fiscalía continuó su ruta con papeles que ya sabían qué decir. La inspectora Camila Pardo consolidó estaciones de la cadena de custodia con una caligrafía que no buscaba brillos. La clínica San Isidro de Chapinero envió informes finales que escribían, sin dramatismos, lo que el cuerpo de Ofelia Velasco de Lleras había contado desde la primera noche. El lenguaje clínico y el lenguaje jurídico, que a menudo viven en continentes distintos, coincidieron en una franja útil, una secuencia de tiempo, una materia identificada, un conjunto de hábitos documentados, un patrón. La casa recibió esa coincidencia con gratitud sobria. No había júbilo, había alivio. Xiomara Quintero Mosquera cerró su trabajo con una carpeta sin adjetivos, cronología pulida, rutas de consumo, calendarios superpuestos, reservas y cobros en zona G, consultas repetidas sobre capacidad y listas de residencias, un inventario de movimientos antes y después del brindis, y el registro de la bandeja con su servilleta desplazada lo justo para sugerir un gesto insistente. Su oficio, que jamás confundió evidencia con espectáculo, dejó la mesa servida para que el proceso público pudiera hablar su idioma. En el renglón final, escribió una sola palabra: convergencia. Bastó. Esteban Arbeláez Botero anunció, con su estilo sin curvas, que los instrumentos estaban completos y, por ahora, dormirían. El fideicomiso respiraba por sí solo, los poderes y anexos, cosidos como una costura sin hilo suelto, el testamento, con bordes que evitaban los resbalones. Reposar fue el verbo más cordial de la semana. El orden, cuando se sostiene, sabe hacerse casi invisible. Esa invisibilidad no fue ausencia, fue garantía. La vida, bajo ese techo de garantías, ajustó su ritmo. Amalia volvió a la escuela con una constancia que desarma preocupaciones. Sus cuadernos recuperaron la escritura de líneas parejas, sus dibujos la insistencia por el verde. En la puerta interior del estudio, el papel donde el yarumo aparece como paraguas siguió cumpliendo su discreto oficio de brújula. Ofelia avanzó por la curva de recuperación con la dignidad de quien reconquista su cuerpo sin declararlo. La rutina de controles se volvió el sonido de pasos tranquilos sobre un corredor bien iluminado. La casa, a su vez, consolidó horarios: desayuno sin prisa, tarde con lectura, una caminata breve cuando la lluvia lo permite, un cierre de día que favorece el sueño como un oficio de cuidado. Simón Santamaría Márquez aprendió una prudencia que llega tarde pero llega. Su figura, antes insistente en el perímetro de las decisiones, se replegó a lo necesario. Lo hizo sin ceremonia, como quien entiende que el ruido consume lo que la claridad protege. Juliana Lleras Velasco perdió brillo a medida que los papeles ganaron densidad. Su presencia se volvió superficie. Las superficies no suelen dejar huellas. Los nombres, en los documentos, ocuparon su sitio sin desviaciones. El proceso público sabrá hablar de ellos con su propia voz. La casa se abstuvo de narrarlos por cuenta propia. No es función de un hogar señalar, se recordó en el cuaderno, su función es sostener. El inventario de objetos recuperó su vocación cotidiana.
La bandeja descansa ahora en el estante alto, limpia, sin la sombra de aquella noche. Las copas regresaron a la geometría alineada que tanto complace al ojo que ama lo recto. El mantel volvió a tensarse con una mano que ya no necesita vigilias. La servilleta, plegada con precisión, se transformó otra vez en un pedazo de tela sin mensaje. Los objetos, cuando se los respeta, recuerdan sin rencor. Ese recuerdo amable es una forma de salud. En el cuaderno de separadores, los 3 colores consolidaron su lección. Amarillo, riesgos: verificar antes de suponer, registrar antes de recordar, respaldar antes de confiar. Verde, cuidados: no sacrificar el descanso, no posponer la comida modesta, no negar al cuerpo su ritmo por querer apurar al mundo. Azul, agradecimientos: conceder a cada oficio su mérito, clínica, por no exagerar, institución, por no invadir con aspavientos, investigación, por no prometer milagros, papeles, por sostener sin exigir aplausos, casa, por mantenerse casa. El cuaderno no creció en dramatismo, creció en exactitud. La exactitud, bien entendida, da sueño. La ciudad, mientras tanto, continuó su partitura. Los buses en su rumor, los semáforos con su paciencia, los vendedores de tinto repitiendo el gesto heredado, los cerros marcando la línea que separa el cielo del resto. Bogotá, capaz de bajar el volumen cuando la vida lo pide, entregó un par de tardes de luz oblicua y un par de noches de lluvia fina. En el patio, esas lluvias dibujaron un velo sobre la piedra. Al secarse, dejaron una claridad que no se ve con los ojos, la claridad de lo que quedó en su lugar. El proceso público, con sus estaciones, alcanzó sus primeras definiciones sin necesidad de proclamas domésticas. Bastó saber que una verdad en curso ya no dependía de la voluntad de nadie para existir, sino de su propia cadena de custodia. Ese saber permitió algo que había sido el objetivo silencioso desde el principio: devolver el centro a lo esencial. Lo esencial no fue un castigo, fue una libertad asegurada por mecanismos, una autonomía garantizada por papeles, una rutina rehabilitada para cuidar sin aspavientos. Luna encontró, en ese regreso a lo esencial, un inventario nuevo para su vida retirada. El jardín como aula, la lectura breve como disciplina, el café de media mañana como carta de navegación, el orden doméstico como forma de gratitud, las llamadas contadas como política de salud mental. Los contratos, durante décadas, le enseñaron a encadenar actos pequeños para lograr diques contra el azar. Ahora, sin empresa que administrar, descubrió que la casa le pedía lo mismo: encadenar actos pequeños para que la quietud no se desarme. En la mesa del estudio, una carpeta permaneció accesible con documentos que ya no reclamaban su mirada a cada hora. Ese reposo documental se convirtió en una imagen, la libertad como un andamio silencioso. La metáfora del puente, tantas veces repetida, fue encontrando su lugar final: cruzar sin mirar hacia abajo todo el tiempo, descansar del vértigo que produce la imaginación de precipicios. La altura de la ciudad, a su modo, ayudó: respirar aire fresco, sostener la marcha al ritmo del cuerpo, aceptar que el frío es también precisión. El hogar geriátrico El Yarumo, que en algún momento había aparecido como un atajo apresurado, quedó en la lista larga de posibles que solo se abren si la realidad convoca. Nombrarlo, sin embargo, dejó de ser una señal de urgencia y pasó a ser una muestra de gobernanza: opciones que existen, criterios que deciden, tiempos que mandan. La casa real, la de Usaquén, con su yarumo y sus baldosas, se reafirmó como territorio suficiente. Allí se perfeccionó el arte de no acelerar, allí se celebró el modesto triunfo de un mediodía sin sobresaltos, allí maduró la convicción de que sostener es más fino que desbordar. El cierre de los días empezó a parecerse a un rito. Luz baja, lectura corta, 2 renglones en el azul,
la certeza de que la copa que no se bebió dejó de ser fantasma para convertirse en punto de partida. A veces, ese punto reaparecía como imagen, la curva milimétrica de la espuma que no correspondía, el olor que no calzaba con la botella, la servilleta en el borde donde no debía. Imágenes que ya no herían, enseñaban. Enseñaban lo que la experiencia había susurrado desde el comienzo: la constancia de lo distinto es la firma delicada de casi todas las verdades. En las semanas que siguieron, la equidad se manifestó con forma de cosas pequeñas, desayunos completos, sueño reparador, llamadas suficientes, visitas con horario definido, controles médicos respetados, caminatas cortas, notas de Amalia pegadas con cinta en la puerta interna. Los objetos se volvieron colaboradores. La taza se calentó como debía, el mantel quedó sin pliegues, el clip sostuvo papeles que ya no necesitaban sostén, el lápiz mantuvo su trazo uniforme. Cada cosa, en su lugar, parecía contribuir a una tesis modesta y rotunda: la calma es una ingeniería. Cuando llegaron noticias formales sobre el avance de la causa, esas frases breves, con números y fechas que confirman sin colorear, la casa eligió exactamente la misma reacción que había elegido desde el principio: reconocer, anotar, agradecer. Reconocer que una parte del camino ya tenía nombre público, anotar lo necesario para no exigir memoria al cansancio, agradecer la existencia de procedimientos que, sin espectáculo, impiden que lo frágil se rompa. Juliana Lleras Velasco dejó de pertenecer a la esfera de las conversaciones domésticas, Simón ocupó la zona de lo responsable, Ofelia mantuvo su constancia, Amalia siguió dibujando hojas de yarumo robustas, Luna, su mapa. Hubo un día particular, no por extraordinario, sino por el tipo de luz, en que el sol, al inclinarse, convirtió cada borde de la casa en una línea de oro apagado. En ese marco, Luna decidió ordenar un estante que durante años había acumulado cosas bajo el pretexto de la urgencia. En una caja, encontró agendas viejas llenas de reuniones que parecieron decisivas y ya no significaban nada. En otra, tarjetas con nombres que la vida dispersó. Al fondo, un cuaderno sin usar. Lo abrió. En la primera página, escribió una frase que resumía la travesía: cuidar la forma para que el fondo no se pierda, cuidar el fondo para que la forma no se vacíe. Cerró la tapa con una delicadeza que no era melancolía, era oficio. El atardecer dejó paso a una noche particularmente nítida. La casa eligió su respiración más baja, el jardín, su silencio de criatura que aprende el clima de los humanos. El yarumo sostuvo, como siempre, el cielo. Sobre la piedra, unas gotas rezagadas inventaron constelaciones. La bandeja en el estante alto, el cuaderno en el estudio, la carpeta durmiendo, la copa convertida en símbolo sin peso, el fideicomiso reposando, la cadena de custodia transitando sus últimas cuadras, la clínica reducida a un control mensual y el proceso a una línea en el calendario, todo, en su sitio justo. El sueño llegó sin argumentar. Se acomodó en el cuerpo como una sábana bien extendida, cerró los párpados con el consentimiento de la mente, disolvió el borde áspero de los días tensos y dejó, a cambio, superficies lisas. Al filo del descanso, el pensamiento final no fue una sentencia, fue un agradecimiento. Agradecer a la altura que limpia el aire, a la lluvia que sabe bajar el volumen, a los papeles que pueden sostener, a los oficios que no se olvidan de su razón, a los objetos que cumplen, a los nombres que aceptan su lugar, a las verdades que prefieren la constancia al relámpago. Al día siguiente, como corresponde a los buenos cierres, nada espectacular ocurrió. La casa se levantó como siempre, el café supo al café de todos los días, el patio eligió una sombra intermedia, el cuaderno añadió 2 renglones en azul, y Amalia dejó un dibujo nuevo donde el yarumo no era paraguas sino puente. El puente unía la puerta de la cocina con un círculo que parecía representar la sala.
Luna Márquez de Santa María sonrió por dentro ante esa intuición. Sí, pensó sin escribirlo, un puente. Porque eso fue todo, tender un puente pequeño, exacto, silencioso, entre aquello que pudo romperse y lo que decidimos preservar, la historia. Entonces, se dejó a sí misma en reposo. No necesitó más capítulos para valer. Aprendió lo que vino a aprender, que el orden puede ser una forma amorosa de la valentía, que la precisión también arrulla, que la justicia, cuando encuentra su compás, permite dormir. Y la casa, agradecida, devolvió ese aprendizaje en su idioma, un mediodía dócil, una tarde con olor a pan, una noche con lluvia pequeña. En altura, Bogotá custodió el resto. Bajo el yarumo, la vida continuó con su medida justa. Y en la copa, la que no se bebió, ya no había sombra alguna, solo el brillo limpio de las cosas que, al final, encontraron su lugar.